Muy buenas tardes a todas y todos quienes hoy nos acompañan a esta 18ª sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros diputados, diputadas, que el día de hoy están presentes, a sus equipos de trabajo, de los órganos técnicos, a los medios de comunicación y por supuesto al equipo del canal Parlamento. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Les doy la más cordial bienvenida, siendo las, no sé cuál hora es, 12 horas. 12:30. Con 30 minutos del día 18 de febrero, damos inicio a los trabajos de esta 18ª sesión extraordinaria y antes de verificar quórum, quiero proponer a ustedes que con fundamento en el artículo 27 del reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y toda vez que la diputada Itzul Barrera presentó justificante a esta sesión, las funciones de secretaria de esta comisión sean asumidas por la diputada Adriana Medina, quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, aprobado. Ahora bien, le pido a la diputada Adriana Medina tome asistencia de las y los diputados presentes para verificar si contamos con quórum legal. Como lo indica diputada presidenta, diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. Presente. Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui. Diputada Claudia Murguía Torres. Diputada Tonancy Elusay Cárdenas Méndez. Diputado José Luis Tostado Bastidas. Presente. Diputado Miguel de la Rosa Figueroa. Presente. Diputado Itzcoal Tonatiu Bravo Padilla. Presente. Diputado Sergio Miguel Martín Castellanos. Diputado José Guadalupe Buenrostro Martínez. Diputado Emanuel Alejandro Puerto Covarrubias. Y la de la voz, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, presente. Le informo que con la asistencia de 8 diputados integrantes de la comisión tenemos quórum, presidenta. Gracias, secretaria. Se declara quórum legal y se consideran válidos todos los acuerdos que se declaren de conformidad con el artículo 100, numeral segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Esta presidencia da cuenta de los oficios recibidos por los diputados José Guadalupe Buenrostro, Emanuel Puerto, Sergio Martín, Claudia Murguía y Itzul Barrera. Por lo que le solicito su apoyo para poder justificar su inasistencia con fundamento en el artículo 22, fracción cuarta del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para lo cual les consulto en votación económica a las y los diputados presentes si es de aprobarse la justificación de inasistencia de los compañeros diputados, favor de levantar su mano. Aprobado. Ahora bien, para continuar con el desahogo, José Guadalupe, Emanuel Puerto, Sergio Martín, Claudia Murguía y Itzul Barrera. Ahora bien, para continuar, ¿mande? Tenemos que repensar la integración de esta comisión. Ahora bien, para continuar con el segundo punto del orden del día de esta sesión, le pido a la secretaria de la comisión de lectura del orden del día propuesto. Es que está bien. Como lo indica, presidenta. Orden del día, punto número 1, lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación de la orden del día. Número 3, lectura y discusión y en su caso aprobación de propuestas de dictámenes de la comisión. 3.1, dictamen de decreto que da cumplimiento a la resolución emitida en el incidente de incumplimiento dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del SG-JDC-35/2019. Punto número 4, clausura. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputada secretaria. Está a su consideración en votación económica la aprobación del orden del día. Ya antes de levantar la misma, les pregunto si alguna o alguno tuviera... ¿Al orden del día, maestro? Sí. Al orden del día. Ok, sí, adelante, maestro. Se escucha como muy raro, ¿no? Sí, gracias, diputada presidenta. Solamente para ver si se agrega un punto del orden del día, nada más en el que nos informen el proceso en que va la autorización a una petición que hizo el Ayuntamiento de Tonalá para saber qué falta y saber si ya se puede dictaminar en nuestra próxima reunión. Entonces solamente es información
y balance de qué faltaría con el propósito de que se pueda ya concluir ese trámite. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Ah, de la PP. Entonces les estaríamos proponiendo que ponemos el punto cuarto como asuntos generales. ¿Sí está bien que sean asuntos generales, maestro? Sí, ¿verdad? Y el quinto, la clausura. Someto a su consideración la propuesta de modificación hecha por el diputado Tonatiuh Bravo. ¿Quién está a favor? Queda aprobado. Continuando con el desarrollo de la sesión, se dan por desahogados los puntos primero y segundo del orden del día, y para desahogar el tercer punto y consistente en la lectura, discusión y en su caso aprobación de propuestas de dictamen de la comisión, y toda vez que fueron circulados en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria, les propongo a ustedes la dispensa de la lectura. Quienes estén a favor de la dispensa del trámite, favor de manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Una vez aprobada la omisión de la lectura, les pregunto, una vez aprobada la omisión de la lectura, si está a su consideración o si tienen alguna observación a esta propuesta de dictamen de decreto que da cumplimiento a la resolución emitida por el incidente de incumplimiento dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SJ-JDC-35/2019. Y para antes de abrir el registro de oradores, primero que nada quiero, como siempre, agradecer la participación de las y los diputados de esta comisión, haciendo consideraciones, observaciones a los dictámenes y, por supuesto, a sus equipos de los órganos técnicos para que el día de hoy podamos estar aprobando el proyecto en los tiempos que nos ha marcado el Tribunal Electoral. Y, bueno, para mí es importante señalar que este dictamen, por supuesto que es un dictamen nutrido. El dictamen que hoy estamos sometiendo a su consideración, más allá de que sea un cumplimiento constitucional o una responsabilidad institucional, pues es un acto de justicia social para la comunidad indígena de nuestro estado. Hoy estamos dando cumplimiento a lo que nos ordenó la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se le reconoce a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en el municipio de Mezquitic, recibir de manera justa los recursos públicos que le corresponden. Este Congreso fue requerido para actualizar el cálculo previamente realizado, a efecto de que la distribución del Fondo Municipal de Participaciones se hiciera con base en los parámetros objetivos, con la actualización de los datos del INEGI, con una actualización también de las localidades que existen en esta comunidad y, por supuesto, con todo lo que marca nuestra Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco. En atención a ello, esta comisión realizó este trabajo técnico, serio, responsable, transparente y con un estricto apego a la fórmula legal vigente, considerando la determinación poblacional, que este cálculo se está haciendo sobre una cantidad de 2,326 habitantes y estamos hablando que se hace la actualización a las 22 localidades con clave que están referenciadas en la geoestadística y la información oficial que nos da el INEGI. Y bueno, este es el resultado de un cálculo técnico, claro, verificable, jurídicamente sólido, que le va a permitir a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado poderlo traducir en un monto líquido. Es importante señalar que este dictamen no modifica el sistema de coordinación fiscal del Estado de Jalisco, sino que atiende un caso concreto derivado de una resolución jurisdiccional firme y que este Congreso tiene la obligación, y esta comisión también, de actuar, pero también es importante decirlo con toda puntualidad y responsabilidad. Este acto representa un paso más hacia el reconocimiento de los derechos efectivos y la garantía de todos estos, por supuesto, derechos que tienen nuestros pueblos indígenas, que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que da un paso importante hacia la construcción de un Jalisco que reconoce, que respeta, que garantiza los derechos de sus pueblos y comunidades indígenas, y que hoy esta comisión pues da un mensaje de que no se queda en el discurso, que se queda en los hechos, y que confiamos en que con esta actualización del cálculo la comunidad de San Sebastián pueda quedar conforme y que puedan acatarlo y recibir sus recursos a la brevedad. Y bueno, habiendo dicho lo anterior, quiero abrir el registro de oradores por si alguna compañera diputada o diputado quiere hacer el uso de la voz. Maestro Tonatiuh. Gracias, diputada presidenta. Bueno, en primer lugar, señalar de manera muy respetuosa
que lo que estamos dictaminando el día de hoy, a final de cuentas, hay que decirlo, resulta de un acuerdo de sala que desde la legislatura pasada ha marcado al Congreso del Estado de Jalisco como omiso en el cumplimiento de esta resolución. Lo hizo con la anterior legislatura y lo ha hecho con la actual. Segundo, en el dictamen que fue votado en este mismo, para dar respuesta a esto mismo, en la ocasión pasada, yo argumenté que era vergonzoso la forma en cómo se estaba proponiendo porque iba a generar que el tribunal nos volviera a requerir. Y hoy justamente es lo que está ocurriendo. Es decir, por no haber contestado de la manera adecuada y de la forma adecuada, el tribunal nos está requiriendo y les voy a explicar de qué manera nos requirió. Dice, el Pleno de la Sala Regional de Guadalajara de Sesión Privada determina el incumplimiento de lo ordenado mediante acuerdo plenario del 8 de diciembre y emite un apercibimiento. Qué pena que esta comisión y el Congreso del Estado tengan que actuar después de que la sala le determina incumplimiento y después de que le emiten un apercibimiento. Pero no solo le emitieron un apercibimiento, sino quiero señalar que por no haber hecho caso a las observaciones y haber votado esto en el Pleno, y por fortuna el grupo parlamentario de Hagamos se abstuvo, y es pública nuestra abstención, y explicamos por qué. Les explico nada más que la conclusión y el apercibimiento fue emitido a la Comisión de Hacienda, al Congreso del Estado, y además quiero decirles que estamos sesionando hoy porque mañana se tiene que aprobar en el Pleno, porque el viernes se vence el plazo, y porque dice aquí, se ordena vincular a proceso, vincular a la resolución de este tribunal a los integrantes, a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, y vienen los nombres de todos nosotros como vinculados. Hay que decirlo con toda franqueza, ¿qué necesidad había de que esto ocurriera para que nosotros contestáramos adecuadamente lo que estaba planteando el tribunal? El acuerdo de la sala no solamente vincula a las diputadas y diputados. Voy a leer los resolutivos que dice el tribunal. Primero, el Congreso del Estado de Jalisco incumplió con lo ordenado mediante acuerdo plenario incidental del 8 de diciembre de 2025. Esa ya nos corresponde a nosotros como legislatura. Segundo, se ordena al Congreso del Estado a través de su Comisión de Hacienda y Presupuesto y de su presidenta que en un plazo de 10 días hábiles cumplan con lo ordenado en el acuerdo plenario del 8 de diciembre de 2025. Entonces estamos sesionando porque nos hicieron una orden directa por haber incumplido. Tercero, se vincula de manera expresa a las personas integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de forma colegiada adopten las acciones necesarias, suficientes y eficaces a fin de dar puntual y debido cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo plenario del 8 de diciembre de 2025. Entonces, estamos haciendo esta votación en condición de vinculación. 4. Se informa a las personas integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso que en caso de insistir en incumplir con lo ordenado, se podrán hacer acreedoras alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 32 de la Ley de Medios. Ahí hay un listado de medidas de apremio que si el día de hoy no llevamos a cabo esta resolución, pues seríamos objeto de las mismas. Y además, quiero señalar que también se vincula a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado a hacer las retenciones que correspondan para entregar el recurso a la comunidad. Y esto es importante, nada más que sea como el espacio de contexto en el cual se está dando esta. Ahora, ya respecto del
contenido de la propuesta de dictamen, una petición, diputada presidenta. Todos los oficios que contienen, que vienen contenidos en el dictamen, vienen copiadas íntegramente sus contenidos, menos uno, el que yo envié. Y a mí me llama mucho la atención porque sí se pone completo el del INEGI, sí se pone completo la resolución del tribunal, sí se ponen completos todos los elementos, y de el oficio y la postura de un servidor como integrante viene mencionada en un apartado y solo dice en términos generales que envié la comunicación y que todos los aspectos planteados fueron considerados, lo cual agradezco. Pero sí me gustaría pedir respetuosamente que venga ahí explicado, no explicado, sino nada más la copia íntegra de lo que entregué. Porque ahí vuelvo a explicar lo que expliqué desde la sesión pasada de por qué debería ser un decreto y no un acuerdo. Y celebro mucho que ahora estemos discutiendo un proyecto de decreto y no un proyecto de acuerdo, que es justamente lo que nos declararon totalmente en incumplimiento por parte del tribunal. De ahí en más es toda la petición que tengo, y agradezco que en los transitorios del mismo se haya también cumplido la notificación que nos pide el tribunal. Leo de manera muy clara los transitorios ordenados. Para los ejercicios fiscales subsecuentes, el Congreso del Estado de Jalisco y la Secretaría de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, darán continuidad a la metodología de cálculo aprobada en el presente decreto. Artículo 3º, notifíquese del contenido del decreto a la sala del Tribunal Electoral. Pero cuarto, notifíquese del presente decreto a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco para el cumplimiento, en virtud de que también ella fue vinculada. Hay solamente un solo aspecto técnico que no está cumplido en el dictamen. Nos pide los indicadores 2025 y no los del 2024. Los del 2025 no los ponemos porque no existen todavía ese cálculo, y al no existir, no los tenemos a la mano. A mí me hubiera gustado que se hubiera desahogado una propuesta que nosotros hicimos de que se solicitara a la Secretaría de Hacienda esos indicadores y que fueran ellos los que nos contestaran que no los tienen, para que sobre esa base nosotros fundamentáramos por qué usamos los de 2024. Sin embargo, pues al no existir, evidentemente es correcto que finalmente se ponga el 2024. Esas serían mis propuestas, y celebro pues que el día de hoy estemos votando un dictamen. Gracias, maestro. Digo, solamente quiero puntualizar que este requerimiento que nos hizo y la solicitud que hizo el municipio de Mezquitic y justamente esta notificación que tenemos, no fue el problema de la vía de que haya sido un acuerdo o un decreto. Ahora mismo lo estamos haciendo como un decreto para tener las consideraciones, maestro, y sumar las propuestas que usted había hecho en el pasado y buscar, por supuesto, que este no fuera un tema que nos generara algún tipo de discusión que en este momento es innecesaria. Pero decir con el fondo de este documento que no fue la vía por la cual nos requirieron. La razón por la cual nos requirieron fue porque se omitió tomar en cuenta al resto de la población de dicha comunidad indígena integrada por 18 comisarías y no únicamente por la denominada como San Sebastián Teponahuaxtlán. Es por eso la razón que hicimos la solicitud al INEGI para que nos hiciera la actualización de todas las localidades que tenía de estas comunidades y entonces en base a eso poder actualizarle el cálculo a la comunidad. Justamente esa fue la inconformidad que tuvo pues esta comunidad, no por la vía ni la sala. Y bueno, sí, evidentemente fue un incumplimiento defectuoso por esta decisión que se tomó, porque no teníamos otros datos. Hoy finalmente tenemos la actualización, confiamos en que quede satisfecha la comunidad, porque como lo dije anteriormente, lo que nosotros creemos es que es un acto de justicia social y que tenemos que hacerlo, pero decir que esta comisión actuó de manera adecuada y que sí integró lo que
se tenía que haber integrado en este expediente y que consideramos, por supuesto, todo lo que usted planteó en su oficio que nos envió en un considerando perfectamente y textualmente tomado fielmente como de su oficio. Sin embargo, yo creo que podemos adjuntar rumbo a la primera lectura pues su oficio para que también quede ahí la constancia de estas razones de por qué tome en cuenta este considerando. Solamente quería puntualizar eso y también decir que evidentemente el plazo se vencía el día viernes, sin embargo recibimos comunicaciones del tribunal, ellos estuvieron involucrados de la mano de nuestro órgano técnico haciendo todas las gestiones para que llegaran los documentos, la información necesaria y estaban por supuesto en la disposición de darnos una extensión de la prórroga. Sin embargo, quiero agradecer por supuesto a la presidenta de la Junta de Coordinación Política a la cual expuse el tema y ustedes determinaron el día de ayer el poder sesionar mañana, por lo cual yo emití una notificación al tribunal diciéndoles que no iba a ser necesaria un plazo adicional, toda vez que nosotros estábamos listos para sesionar. Es decir, hemos hecho un trabajo en equipo y pues bueno, el día de hoy sí tenemos un requerimiento y que confiamos también que pronto tengamos actualizada nuestra ley aquí en el Congreso del Estado de Jalisco para que estas comunidades, no solamente la de San Sebastián, tengan que estar recurriendo a recursos, a tribunales para poder recibir los recursos que le pertenecen y se merecen. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, hacemos el compromiso de subir el oficio, pero reiterarle que quedó tal cual el considerando como usted nos había hecho las observaciones. Muchísimas gracias. Sí, nada más es una observación de carácter técnico. La diferencia entre el acuerdo y el decreto es que, bueno, sí le quiero dar un antecedente, e incluso no nomás ser antecedente, sino también podría ser una apuesta, pero ustedes me dicen si quieren o no. Es que esto no dice aquí. Ya saben que con mucho gusto yo apuesto, ¿sí? Hice una revisión. Sí. No, claro que sí, hombre. Yo hice una revisión y no encontré hasta ahorita, pero la reto, Presidenta, a este debate, a que me encuentre usted un indicador de carácter presupuestal que no venga sentado en decreto. Y yo lo que le puedo decir a usted es que la ley exige que sea decreto y le voy a explicar por qué. Exige que sea decreto porque al ser decreto obliga a considerar la población y todos los indicadores que van implícitos. Y la figura de acuerdo da la impresión de que sí, pero no necesariamente. Y justamente no se consideró adecuadamente el asentamiento de las poblaciones porque al no ser decreto, pues simplemente no se apostaba al cumplimiento. Pero esa ya es una parte de consideración personal que no la pondré. Pero yo simplemente lo que es un detalle técnico que humildemente le expreso a usted es que no conozco hasta este momento, porque la ley exactamente exige lo contrario y con mucho gusto le puedo dar, lo hice por escrito, los artículos que señalan que cuando se trate de indicadores de esa naturaleza, forzosamente tienen que ser expresados mediante un decreto porque tienen rango de ley para que sean cumplidos y no de acuerdo. Entonces, esa es una diferencia técnica que me parece importante señalar y simplemente la materia del tema, por el cual solamente de broma hice este tema, es de que la ley exige que sea decreto y que no sea acuerdo. Ese es mi punto, está fundamentado y con mucho gusto, si no fuera suficiente esta explicación, y leo aquí los artículos que corresponden. Y si no, pues procedemos a la votación como ustedes quieran. Gracias. Gracias. Bueno, afortunadamente es un decreto lo que estamos votando el día de hoy. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Bueno, no habiendo más comentarios, pongo a su consideración el proyecto de dictamen marcado con el 3.1 que da cumplimiento a la resolución emitida por el incidente de incumplimiento dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG-JDC-35/2019, por lo que le solicito a la diputada secretaria de la Comisión, Adriana Medina, levante la votación nominal. Como lo indica, Presidenta. Diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. A favor.
Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui. Diputada Tonancy Elusay Cárdenas Méndez. Diputado José Luis Tostado Bastidas. Diputado Miguel de la Rosa Figueroa. Diputado Itzcoal Tonatiu Bravo Padilla. Y la de la voz, Adriana Gabriela Medina Ortiz, a favor. Contamos con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Ahora bien, se les pregunta si alguien tiene alguna reserva en lo particular al proyecto de decreto. De ser así, para que nos indiquen el o los artículos que desean reservarse. Sí, lo que pasa es que me están pasando firma el dictamen, pero creo que fue acuerdo que se incorporara. En la primera lectura mencioné. ¿Por qué esta primera lectura apenas estamos dictaminando? Lo que pasa es que no me pueden firmar y no pueden entregar a procesos. Si me esperan aquí, hacemos todo. Pues si me esperan a que vuelva a imprimir el dictamen y… Porque no lo puedo entregar así a procesos, maestro. Lo que pasa es que están numeradas. Sí, por eso, pero está separada en el sentido de que no se necesita reproducir. Bueno, sí, a ver, si me esperan todos, se puede volver a imprimir, hacemos la actualización y lo que sí necesitaría es que me firmaran todos porque sí lo necesito enviar a procesos justamente por el tema de los términos que tenemos que cumplir, ¿no? ¿Están de acuerdo todas y todos? Gracias. Entonces… Bueno, se adjunta y con estas propuestas de modificación quiero solicitar, bueno, no es reserva como tal, ¿no? Más bien lo adjunto y ya. No habiendo reservas y con fundamento en el artículo 172 del reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se tiene por aprobado en lo general y en lo particular con las observaciones que aquí se han planteado en la mesa, con un total de 8 votos a favor, este dictamen marcado con el 3.1 del orden del día. Ahora, para desahogar el cuarto punto del orden del día, en asuntos generales, quiero… Sí, por eso, es que es el cuarto. Asuntos generales, dar cuenta de la actualización del dictamen del rastro. ¿Quieres hacer uso de la voz? ¿Te traigo una silla? Digo, decir que el expediente de dictamen, como se los había mencionado, está listo y completo. Solamente, maestro Tonatiu, estábamos esperando que nos dieran una notificación de la Secretaría de la Hacienda Pública Estatal para decirnos que el dictamen ya cuenta con todo lo correspondiente para poder ser aprobado. Lo podríamos aprobar así en la comisión, sin embargo, al final de cuentas se requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y no habría ningún sentido aprobarlo aquí si luego no lo van a regresar. Entonces, estamos pendientes de esa aprobación para poder integrar, en caso de que así existiera, observaciones por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal, integrar esas observaciones y poder someter a la consideración de esta comisión la propuesta del APP del rastro, que es una iniciativa que envía el presidente de Tonalá y que, bueno, nuestro órgano técnico ya lo tiene listo, no sé si ya lo circulamos, nada más nos faltaba esa actualización, pero en cuanto esa información llegue, pues podría circularla a las y los diputados, ver si tienen alguna observación, esperar a que se construya y entonces poder convocar a una sesión en el momento procesal oportuno. Pero el dictamen está hecho y listo. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Entonces, en el quinto punto del orden del día, correspondiente a la formal clausura de esta sesión y siendo las 12 horas con 58 minutos del día 18 de febrero del 2026, se da formalmente clausurada. Muchísimas gracias y agradecerles que no se retiren para que nos puedan firmar las hojas. Ok. Sí.